Bueno, vamos a hablar esta tarde de Aconitum, Aconitum napellus, que también lo conocemos como acónito o capucha de monje. Esto de capucha de monje es un poco así por el parecido que tiene con su flor. Es un medicamento que se utiliza mayormente para enfermedades agudas, casi exclusivamente para enfermedades agudas, y podríamos decir muy agudas. Es un medicamento que pertenece al género de las ranunculáceas, junto con el Eburus niger, junto con Staphylococcus agria, Clematis erecta, Pulsatilla nigricans, entre otros. Podríamos decir que es uno de los medicamentos que forman el trío ABC, que es Aconitum, Belladonna y Camomila, que se usan para los padecimientos agudos, especialmente en niños, no exclusivamente, pero especialmente. Tiene un alcaloide que se llama aconitina y que se encuentra mayormente en su raíz, y vamos a estudiar ahora como para qué sirve. Hahnemann hace mucha alusión de su uso en las fiebres puramente inflamatorias, en donde vamos a tener, por ejemplo, también casos de sarampión, vamos a tener casos de rubiola y otro tipo de enfermedades exantemáticas cuando afectan, incluso tienen afectación pleural. Y nos dice el doctor Hahnemann que una sola dosis del medicamento correctamente indicado, en este caso del acónito, por supuesto, será suficiente y difícilmente necesitaremos repetirlo después de 36 o 48 horas, siempre y cuando no lo mezclemos con ácidos vegetales. Entonces, decimos que es un medicamento muy agudo y su acción, dice Kent, que su acción viene como una gran tormenta. Es una tormenta que llega repentinamente, se va y no deja secuelas. Normalmente son pacientes generalmente fuertes y su uso mayormente es en las temporadas de frío, cuando están estos vientos fríos, especialmente del norte, o en verano en un clima muy caliente. También vamos a ver sus trastornos desarrollados a partir de un susto, y en esto se parece un poco a opio, que ya vamos a ver más adelante cómo es. Los pacientes mayormente afectados se les presenta el padecimiento de una manera tumultuosa, casi, bueno, no casi, incluso más agudamente, por así decirlo, más rápidamente que en Belladonna, en donde, como vimos, viene de una manera repentina, corre un curso más o menos regular, para terminar también de una manera repentina. Bueno, pues acónito se presenta de una manera todavía más repentina. Y tan es así que el paciente que se ve afectado normalmente estaba saludable y de repente le llega un padecimiento de estos por haberse expuesto a un viento frío o por exponerse con ropa inapropiada o por estar en un calor avasallador de verano o tal vez por un susto, y entonces empieza con una acción tumultuosa, empieza con una agitación muy notable. La acción del corazón es tan vehemente que las palpitaciones, las pulsaciones arteriales y todo lo demás lo hacen ponerse en guardia y dice, híjole, se me hace que ya me voy a morir. Y entonces, esta es una de las características fundamentales del acónito. El paciente habla mucho de la muerte e incluso llega a predecir la hora de la muerte. Es el típico paciente que está viendo el reloj y dice, no, yo creo que antes de que den las 3 de la mañana, yo ya no estoy en este mundo. Entonces, predice la hora de su muerte. Y es muy interesante que no es que los síntomas se presenten necesariamente por la noche. Lo que pasa es que como durante el día es cuando generalmente uno se expone al frío, al viento frío, etcétera, pues pocas horas después, es decir, ya en la noche, es cuando se pueden presentar los síntomas. Y entonces el paciente experimenta la violencia del padecimiento porque está en un estado de agitación nerviosa, de excitación. El miedo se dibuja en su cara y la acción cardíaca es abrumadora, como ya decíamos. El miedo es tan intenso, esta terrible ansiedad, esta inquietud, la violencia y lo repentino del caso, con eso ya podemos decir que tenemos más o menos vista la acción de acónito. Entonces, en este miedo, como decíamos anteriormente, podemos compararlo con Belladonna, en esto del inicio súbito, de lo tumultuoso del problema, nada más que como veremos más adelante, mientras Belladonna quiere estar cobijada, acónito en su fiebre quiere descobijarse, está muy inquieto también, al igual que Belladonna, etc. Pero en este caso, el acónito, vamos a compararlo con arsénico en esta inquietud, en este miedo a morir, en este hablar mucho de la muerte. Sin embargo,
Con la forma como se presentan tan rápidamente los padecimientos de acónito, pues ya no habrá duda entre acónito y arsénico. Bueno, también podemos compararlo con árnica, que siente un notable horror a una muerte instantánea, sobre todo cuando está sufriendo de una cardiopatía, y también con brionía, que teme a la muerte, la cual cree estar cercana. En cualquier parte del cuerpo que encontremos estas condiciones de acónito, vamos a darnos cuenta de esta agitación, este estado febril. Casi la mayoría de sus padecimientos se pueden acompañar con fiebre. Entonces, tenemos la aparición repentina, los síntomas mentales que no están en belladonna, porque aquí, como decíamos, es mucho el miedo de morir y hasta llega a predecir la hora de su muerte. Yo he tenido pacientes así y a veces casi no es necesario repertorizar, aunque yo les aconsejo desde ahora, mis amigos médicos, que cuando tengan cualquier tipo de caso, por muy agudo y por muy aparentemente fácil que sea, más vale pasarlo por análisis repertorial. Se pierden aparentemente, perdemos unos cuantos minutos, pero vamos a ganar muchísimo tiempo porque así no tendremos ninguna duda. Bueno, decíamos, por ejemplo, el catarro de acónito. Es un catarro que se va a presentar, una coriza que se presenta súbitamente a las pocas horas de haberse expuesto a un viento frío, haber estado con poca ropa en un clima frío. Entonces el padecimiento se presenta con estas características antes mencionadas de la agitación, el temor de morir, predice la hora de su muerte, etcétera, etcétera. A diferencia de carbón vegetal, que también va a presentar un catarro después de haberse expuesto al frío, pero viene varios días después, igualmente que sulfur. Entonces, cuando llega a haber delirio febril en acónito, este tendrá que ser con las mismas características, esta ansiedad, esta agitación, este miedo de morir y hasta predice la hora de su muerte. Entonces, va a ser un poco difícil, que nos equivoquemos cuando esto suceda. Otros síntomas concomitantes de estos mentales pueden ser la ira, en este caso podemos compararlo también con estramonium o con la misma belladona, avienta cosas, como esta fisagria, y todo ello se presenta con la violencia y la ansiedad ya antes mencionadas. El paciente llora con los dolores y su estado mental puede estar presente ya sea en una neumonía, en condiciones inflamatorias de cualquier parte del cuerpo, obviamente siempre y cuando sea un padecimiento de pocas horas de evolución. No podemos pensar en acónito después de varios días. Bien, yendo hacia abajo podemos decir que el vértigo de acónito es muy importante por lo aparatoso del mareo y obviamente el paciente piensa que la cosa ya se puso terrible, que tal vez se pueda morir. Y es un vértigo que se puede presentar ya sea a causa de un viento frío o mayormente a causa de un susto. Y en esto podríamos compararlo con el opium. Los dolores de cabeza vienen con tal violencia que hacen pensar al paciente que ya tiene un tumor y que se va a morir. Son ardorosos, quemantes, violentos, con fiebre o por lo menos con un gran calor. Se presentan con miedo, con angustia y obviamente son dolores de cabeza que se presentan por haberse expuesto a un viento frío, al clima frío, etc. Los ojos también van a sufrir una inflamación repentina, súbita, por tomar frío, por estar en un lugar frío, por exponerse al viento frío y con un viento frío y seco, esto hay que aclararlo. Si la inflamación de los ojos se presenta ya con secreciones tipo lagañas, con secreciones purulentas, ya no debemos pensar en acónito porque, como les decía anteriormente, acónito es como una gran tormenta que llega y se va sin dejar secuelas. Entonces, la inflamación del oído también puede venir tan repentinamente como en los demás dolores intensos, cortantes, pulsátiles. Y si esto se presenta rápidamente, en un niño habrá además pulsaciones y fiebre y ansiedad. El sufrimiento es tan intenso que el ruido le resulta insoportable. Entonces, donde quiera que haya un padecimiento de acónito, este será intenso, violento, y el paciente se encuentra en un estado de agitación y con este miedo tan característico de la muerte y con la predicción de su hora de morir. La coriza se acompaña de un dolor de cabeza violento y se presenta, como decía, generalmente por la noche, porque durante el día fue cuando se expuso al viento frío, seco, y, por ejemplo, la coriza de carbón vegetal se presenta varios días, como decía anteriormente.
El paciente de acónito también puede presentar esas neuralgias de la cara, uno puede confundir, o tal vez una neuralgia del trigémino, por haberse expuesto al viento frío, o tal vez por un susto, pero ojo, no debemos confundir con cáusticum, que también tiene esa parálisis afrígure que le llaman, que en este caso más bien es una neuralgia que se presenta por haberse expuesto al viento frío. Los dolores dentales y las odontalgias exhiben la misma historia de acónito, haberse expuesto a un viento frío, seco, o por haber estado en un clima frío, y es un dolor intenso, cortante y súbito. El paciente tiene un intenso deseo de beber mucha agua y por más que tome, siempre seguirá la sed. Y déjenme decirles también que el ardor es un síntoma muy universal que se presenta en acónito de una manera generalizada. Entonces, si hablamos de la garganta, vamos a tener un dolor ardoroso, con escozor, con sequedad y un gran enrojecimiento de las amígdalas, muy parecido al que ya habíamos mencionado anteriormente que se presenta en belladonna. Como era de esperarse, en el estómago vamos a tener unos terribles dolores ardorosos, desgarrantes, que se van a acompañar, adivinen de qué, exacto, de ansiedad, con miedo, con inquietud, tal vez con fiebre, y no se van a presentar por una indiscreción en la dieta, es decir, por comer algo de más, sino más bien por haber estado expuestos a un calor insoportable del verano, o tal vez por un susto, como decía. El paciente tiene un intenso deseo de cosas amargas. Las come con avidez, pero tan pronto como estas llegan al estómago, las vomita. En esto podríamos ver un poco de parecido con fósforos, pero acuérdense ustedes que fósforos más bien tiene intenso deseo de sed de agua tan fría como puede soportar y que tan pronto como el agua se calienta en el estómago, la expulsa. Y entonces el paciente va a querer cosas amargas como vino, cerveza, brandy, etc. Y hablando ya del hígado, se presenta la inflamación intensa de una manera súbita, con la ya mencionada inquietud, la terrible ansiedad, el miedo de la muerte, etc. También este medicamento es muy útil en problemas de la vejiga, siempre y cuando los padecimientos se presenten de una manera súbita, repentina. Puede haber una orina sanguinolenta y, ojo, es muy útil para la retención de la orina, especialmente en el recién nacido. Esto es muy interesante. En el aparato reproductor vamos a tener los dolores más intensos en el caso de los testículos, es decir, una orquitis súper intensa que viene súbitamente y el paciente naturalmente estará en un estado de agitación con miedo de morir y con miedo de que sea algo terrible, en fin. En el caso de las damas, el miedo a menudo puede ser una causa de un aborto, especialmente si se da acónito en las primeras horas del susto. Esta situación quedará abolida y la paciente seguirá con su embarazo felizmente. En caso contrario, vamos a tener una hemorragia uterina con sangre brillante y con sabido miedo de morir. El paciente puede tener en el tiempo frío, naturalmente, por haberse expuesto al frío, una tos seca con vómitos, arqueos, una fiebre intensa y el esputo va a ser de sangre. La fiebre de acónito se presenta de una manera súbita por haberse expuesto, como ya hemos dicho varias veces, a un viento frío, seco. Es un calor seco con dificultad respiratoria, con sed, como ya decíamos anteriormente. Y obviamente esperaríamos al paciente encontrarlo ansioso, impaciente, fuera de sí, moviéndose de un lado a otro, con una especie de agonía, con inclinación a descobijarse, que se diferencia de belladonna, y la fiebre le resulta totalmente insoportable, con sed ardiente, con la piel seca, la cara ardiente y roja, que alternativamente puede estar también pálida. La excitabilidad nerviosa y, sin que falte el consabido miedo de morir, y prediciendo hasta el momento de su muerte. Entonces, yo creo que con este cuadro en mente va a ser un poco difícil que ustedes lo confundan. Claro que podrían decir, oiga, pero se parece mucho a belladonna. Pues sí, pero ya vimos las diferencias fundamentales. A pesar de que los dos se presenten de una manera repentina, súbita, en el caso de acónito vamos a encontrar ese característico estado mental de ansiedad, agitación, inquietud y miedo de morir y hasta predice la hora de su muerte. Y entonces, con esto en mente, yo creo que ya vamos a poder tener en la punta de los dedos
los síntomas de acónito para que la próxima vez que nos presente un caso como este, de todas maneras, no nos confiemos y vamos a repertorizar al paciente para ver que efectivamente sea de acónito. Bueno, pues sin más por el momento, los dejo con este milagroso medicamento, como todos los homeopáticos cuando se utilizan apropiadamente. Muchas gracias y los espero en la próxima. Hasta luego.